Bueno, ya vimos la necesidad de tener variables, de tener un nombre de variable, un tipo de dato, así que ahora vamos a ver los tipos de datos. Los tipos de datos básicos. Vamos a crear un proyecto, Java with Maven, y le vamos a poner tipos de datos básicos, finish. Le vamos a sacar los comentarios, le vamos a sacar el south, y el primer dato que vamos a ver es el boolean. ¿Qué es un tipo de dato booleano? Es un tipo de dato lógico. Solo puede tener dos estados, o verdadero o falso. True o false. ¿Sí? No puede tener, uno dice, bueno, 0 y 1, on y off. No, no, no. Son constantes, true o false. No puede tener otra cosa. Vamos a poner un comentario. Esto ocupa un bit en memoria. Esto se va a usar después con operadores condicionales. Vamos a pasar a los números. El número más chico es el byte. Mi byte igual a 128. Punto y coma. Acá escribí cualquier cosa. Y me está dando un error. Dice tipo incompatible. ¿Por qué? Porque byte acepta desde menos 128, el número más chico, a más 127, el número más grande. Esto ocupa un byte, por eso acepta números tan pequeños. Luego tenemos el short. Y este acepta unos números un poquito más grandes, por ejemplo hasta el 32.767 o hasta el menos 32.768. Si me voy uno más abajo da error, y si me voy uno más arriba da error. 32.767 es el máximo. Este ocupa 2 bytes. Después tenemos el que usamos más habitualmente, que es el int. Y este número ya es un poco más grande. Son 2.147 millones. Si acá le pongo uno más, ya nos da un error. Este ocupa 4 bytes. Fíjense que si supongamos que en una variable necesitamos guardar el día del mes, que va de 1 a 31, no necesitamos ocupar 4 bytes de memoria declarándola como int. Con byte nos alcanza, porque el día nunca va a ser mayor a 127, y estamos ahorrando 3 bytes por cada dato en la memoria. Porque hay veces que ustedes piensan un solo dato de memoria, pero puede ser un solo dato de memoria por cada persona, qué sé yo, y si estamos trabajando con el censo de la Argentina, que son 40 millones de personas, esos 40 millones por 3 bytes ya es un numerito un poco más importante, en un solo dato. Y luego del int tenemos el long, que también es un entero sin decimales, y bueno, este número es gigantesco. El tema es, para diferenciar un int de un long, el Java nos pide que le pongamos una L. Si yo no le pongo la L, me dice que no es compatible, que el entero es muy largo. Lo tengo que achicar y le estoy asignando un número entero. Si yo quiero que sea un long, porque es más grande, le ponemos una L. Esto ocupa 8 bytes. Y ahora pasamos a los números con coma, los números decimales, con coma, pero en verdad es con punto porque usamos
la notación yankee, digamos, no las comas sino los puntos. Y esto, bueno, da cualquier número con notación científica. Después vamos a ver con otro código cuál es el máximo. .99. Y luego este ocupa 4 bytes. Y me está dando un error. Dice que se puede perder datos convirtiendo de doble a float. Lo mismo que pasaba acá con la L para diferenciarlo del entero. Nos pide que le agreguemos una F, puede ser mayúscula o minúscula, para diferenciarlo del dato que viene ahora, que es el doble. Si lo escribimos bien, mejor. Y este también tiene números exageradamente grandes. Este ocupa 8 bytes. Hasta ahí los tipos de datos numéricos, el boolean, y ahora vamos a pasar a los que tienen texto. El char, mi carácter, es igual, y acá con comillas simple, un carácter. Un carácter que no pueden ser 2 ni 3, 1. Un carácter que pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser símbolos, puede ser un espacio en blanco, pero 1. Si quisiéramos una comilla, tenemos que usar lo que se llama el carácter de escape. Entonces ahí tenemos guardado estos dos caracteres, pero que en verdad es uno solo y es la comilla. Si quiero guardar la barra invertida, es barra invertida, barra invertida. La primera barra invertida significa que lo que viene después es un carácter especial que por ahí no lo tomaría como dato y te obliga a tomarlo como dato. Obviamente, si yo quiero poner una comilla simple, me dice, fíjense que ni siquiera me deja poner de a una, me pone de a dos. Entonces, ahí tenemos 3. Pero para Java, estas dos estamos definiendo un carácter nulo y esta le está sobrando. Entonces, para definir una comilla simple, barra invertida, que es el carácter de escape, y comilla simple. Bueno, ahí definimos un carácter que ocupa 2 bytes. Y luego tenemos el string. Fíjense que cambia el color. Todos los datos simples me los pone en este anaranjado y string me los pone en blanco. Va entre dos comillas. Me falta el nombre. ¿Por qué? Porque no es, y fíjense que también está en mayúscula, no es un tipo de dato básico, es un objeto. String es una clase, tiene métodos asociados, que lo veremos en algún momento, pero se lo maneja habitualmente como un tipo de dato básico, porque de entrada cualquier ejercicio que hagamos necesitamos números y necesitamos string para ir aprendiendo. Bien, ya tenemos definido todos los tipos de datos básicos y el string que no es básico. Tenemos la clase JOptionPaint. Fíjense que le di control enter y ya me agregó acá, importó la clase JOptionPaint. Punto, tiene métodos, esta clase, las clases tienen métodos que podríamos decir que son funciones. Show Message Dialog. Esto nos va a mostrar una ventanita con información. Tiene dos parámetros. Necesitamos pasarle a esta función para que funcione dos datos. Primero, el nombre de la ventana donde se aloja esta ventana. Como esta ventana no está alojada en ninguna otra ventana, le pasamos null. Y luego le pasamos una cadena de texto. En este caso le vamos a pasar mi string. Mi con minúscula. Un segundito, voy a cambiar el tamaño de la fuente, así ustedes lo ven mejor. Ahí está. Entonces, estoy llamando a esta clase, bueno, JOptionPaint, le estoy pasando el método showMessageDialog
con dos parámetros. Vamos a ver qué hace. Ahí se está ejecutando. Muestra una ventana de mensaje que dice hola mundo, que es lo que estaba dentro de MyString. Perfecto. Ahora, hay otro tipo de ventana que es Show Input Dialog, que es para obtener información. Entonces acá le vamos a decir ingrese un texto, punto y coma. Esperen, vamos a ver de nuevo una cosita. Cuando yo le pido ayuda al NetBeans con control barra, acá me muestra los distintos show in que tiene asociado JOptionPaint. El que nos interesa es el primero, show input dialog, con un objeto de mensaje, y dice que nos va a devolver un string. Esto es importante saber qué devuelve. Hay algunos que no devuelven nada. Los que dicen void, como este de acá abajo, devuelven vacío, no devuelven nada. Pero este devuelve un string, que obviamente es lo que nosotros ingresemos en la ventanita. Entonces usamos este y le ponemos de nuevo ingrese un texto. Pero ¿a dónde va el texto que ingresamos? Se lo vamos a asignar a la variable que ya definimos de tipo string. Entonces lo que ingresemos en esta ventanita se va a ir a la variable myString. ¿Cómo lo podemos verificar? Hacemos un JOptionPaint Show Message Dialog y la volvemos a mostrar. Entonces ahora cuando ejecutamos nos va a mostrar el JOptionPaint Show Message Dialog con myString, que le habíamos dicho que era la hola mundo. Ahora estamos en el myString igual JOptionPaint Show Input Dialog, ingresa un texto, acá le vamos a poner Hello World y nos muestra lo que le ingresamos, Hello World. Pues bien, quiero ingresar un número. Acá definimos myInt. Entonces myInt igual JOptionPaint.show input dialog. Le vamos a poner ingrese un número entero. Y me da error. ¿Por qué da error? Vamos a ver primero la M. Sin hacer clic acá, apoyando el mouse dice incompatible tipo. String no puede ser convertido en entero. Ajá. Si recuerdan hoy cuando vimos cómo se construye el show input dialog, decíamos que devuelve un string. Entonces, toda esta sentencia se convierte en un string, que es lo que nosotros ingresamos en el cuadrito de diálogo. Y le estamos diciendo que a la variable que acepta números enteros le pasemos un dato de tipo string. Obviamente esto no puede ser. Así como dijimos que Java es fuertemente tipado y cada variable tiene que tener sí o sí un tipo de dato, y ese tipo de dato se mantiene a lo largo de todo el programa y no se puede cambiar, también ofrece funcionalidades para convertir datos de un tipo a otro tipo. Dijimos int es un tipo de dato básico. Hay una clase que es la clase integer, que es lo mismo pero no es lo mismo que int. Al ser una clase tiene métodos. Uno de esos métodos es el de parseo, que es el de convertir. Fíjense que la primera que nos aparece es integer.parseInt y dice entre paréntesis que le tenemos que pasar un string y que nos devuelve un entero, que es lo que nosotros queremos. ¿Y qué string le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar todo lo que viene de JOptionPaint. ¿Sí? Acá separé los paréntesis para que se vea. Integer.parseInt va a convertir un string, que es esto, lo que ingresemos en el cuadrito, y lo va a transformar en un int para poder asignarle a myInt, que es del tipo int, un número. Fíjense que ahora no me da error y yo puedo hacer un JOptionPaint, pero en vez de myString, myInt.
myInt. Acuérdense, myInt valía 214 no sé cuántos. Vamos a ejecutar. Hola mundo, ingreso un número entero, 123, y nos muestra 123 con myInt. Bien, ahí convertimos un string en un entero. Lo mismo, primero vamos a comentar esto, así no lo hacemos todas las veces. Si queremos hacer comentario en varias líneas para no borrarlo, las marcamos, control shift C, control shift C, control shift C, control shift C, pone y saca las dos barritas de comentario para que esto no se ejecute. Por acá teníamos un float. ¿Cómo hacemos? Lo mismo. Mi float igual, y tenemos que convertir float.parsefloat, y dice que necesita un string, y en el string le vamos a poner todo esto. Y punto y coma. Acá ingreso un número con decimales. Puede tener decimales, puede que no. Y lo vamos a mostrar, pero en vez de mi int, mi float. Si ahora ejecutamos, primero nos pide un número entero, 123, nos muestra el número entero, ahora nos pide un número con decimales, 456.789, y nos muestra el número con decimales. Vamos a correrlo de nuevo. 123, nos muestra 123, y el número con decimales le voy a pasar sin decimales, 456, y nos muestra 456,0, porque al ser flotante sí o sí le pone un decimal. Bien, acá ya mostramos cómo convertir un tipo de dato en otro tipo de dato. Les quiero mostrar, acá ya había hecho el código para no hacer todo de nuevo, los mínimos y máximos y ver la diferencia entre int e integer. Acá en lugar de usar ventanita estoy usando el system.out.println, que imprime cosas acá abajo en la consola. Fíjense que estoy usando el carácter de escape barra invertida con una T, que es para imprimir un tabulador, por eso está en otro color. Mínimo, 4 tabuladores, máximo. Imprimo una linita, imprimo el texto byte, un tabulador, y acá viene de la clase byte. Esto que dice minvalue es una constante de clase. Fíjense que está en otro color, está todo en mayúscula, está en itálica, está inclinado. ¿Qué es una constante de clase? Es una constante que tiene la clase byte y no los objetos byte, porque yo puedo declarar, como acá abajo, el número que es de tipo byte con mayúscula, que no es de tipo dato básico, sino que es de tipo objeto byte, clase byte, y si yo a número le pongo un punto y le quiero poner max value, como dice acá, no me lo da, porque no es una constante de objeto, sino que es una constante de clase, y solo se lo puedo usar con el nombre de la clase. Ya después vamos a ver que lo mismo pasa con pi. Hay una clase que es mat, de matemática, y tiene la constante pi. Entonces acá estamos mostrando lo que ya tiene guardado la clase byte como su valor mínimo y su valor máximo. Lo mismo para short, para int, para long, para float y para double. Voy a comentar todo esto y después jugamos un ratito con eso. Si yo lo ejecuto, acá abajo en chiquito dice byte, va de menos 128 a más 127, que algo ya habíamos visto. Short de 32.768 negativo a 32.767. Int, y acá ya hay que hacer de 2.147 millones negativo a positivo. El long ya no sé lo que da.
ahí tenemos como 9 billones de billones, y los float con notación científica 1.4 por e a la menos 45 hasta 3,4 por e a la 38, y el doble una guasada. Bueno, y acá, ¿qué habíamos hecho acá arriba? Espérenme, que lo vamos a descomentar. Defino un número, una variable número de tipo objeto byte, le digo que es 8. Después defino un número entero y le paso a la variable número, que es de tipo byte, de tipo objeto byte, de tipo clase byte, y este número tiene métodos. Uno de ellos es invalue, o sea que a número le saco el valor de tipo entero y se lo asigno a número 2. Y a número 3 le asigno número más número 2. O sea, estoy sumando una variable de objeto byte más una variable de tipo int. Vamos a ver si ejecuta. Esto tiene 8, número tiene 8, número 2 tiene 8 también, porque le asigno el mismo 8. Número 3 debería tener un 16. Vamos a imprimir hasta ahí, a ver si es cierto, si acepta esa mezcolanza de byte más yo más int. Y acá dice 8. Imprimió número, que es un 8. Está bien, porque es un tipo byte que es 8. Vamos a ver cuánto es número 2. Si le asignó el 8 que tenía este tipo byte. 8 y 8. Está bien. Ahora vamos a asignarle directamente la suma de número más número 2. Dentro del system outprint ln debería agregar un 16 ahí abajo. 16. Y la variable número 3 tiene un 16. Lo sumó y se lo asignó a una variable entero. El resultado de esa suma, sí. Entonces podemos sumar números que no son del mismo tipo. Bueno, y vamos a hablar, ya que estamos, de constantes. ¿Qué es una constante? Es una variable, aunque parezca contradictorio, cuyo valor no va a cambiar nunca. ¿Cómo la definimos? Como final. Por ejemplo, mi constante pi yo le pongo 3.14 punto y coma. Creo que final va después del tipo. A ver. Perdón. Estaba bien. Solo que le había errado el tipo. Si voy a tener decimales no podía ser int. Y si es float necesita la f. Entonces yo acá definí mi constante pi. La definí como tipo final y de tipo float. Si yo más adelante quiero mi constante pi igual a 3.28f, me da un error. Acercamos acá y dice, perdón, no se puede asignar un valor a la variable de tipo final. ¿Por qué? Porque esto es una constante. Desde el momento en que yo la definí, le doy un valor y ese valor no se puede cambiar más. La palabra final significa que se define algo como constante y que no va a poder variar. Después la podemos usar como cualquier variable. Float, mi número float igual a mi constante pi más 6.28 punto y coma. Mi constante pi está mal escrito, si le pongo mi constante pi. Y seguramente porque el 628 no lo toma como float, lo toma como doble. ¿Sí? Si yo muestro acá south,
constante pi va a mostrar algo. Y si yo hago un sort de mi número float, uno debería mostrar 3.14 y el otro debería mostrar 9.3042. 3.14 y 9.42. Entonces, después de este video ya sabemos definir variables de acuerdo al tipo de dato, sabemos cuál es el mínimo y el máximo que acepta cada tipo de dato, sabemos convertir de string a int, de string a float, sabemos definir una constante y podríamos definir cómo transformar, por ejemplo, de un float a un int. Obviamente no lo puede convertir exacto porque 3,14 en int es solamente 3, la parte decimal se pierde. ¿Cómo convertimos un tipo numérico en otro? Bueno, acá ingresamos un número entero, se lo asignamos a myInt, ingresamos un número flotante, se lo asignamos a myFloat, y supongamos que quiero pasar lo que está en myFloat a myInt. Entonces, myInt igual myFloat, sería lo primero que pensamos. Obviamente es un error porque a un entero no le podemos asignar un flotante, pero sí lo podemos convertir en entero de esta forma, que es un parseo también rápido. Ojo, no es un redondeo, vamos a verlo con un ejemplo. Control C, Control V, vamos a mostrar myInt después de todo. Ingresamos el número entero 1, 2, 3. Mostramos que el número entero es 1, 2, 3. Ahora nos pide un número flotante, 456.99. 456.99. Y ahora vamos a ver cómo convierte ese 456.99 en entero. 456. No hizo un redondeo, le sacó los decimales y listo. Ojo con los negativos porque los va a hacer al revés de lo que debería ser. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a poner menos 456.99 y menos 456. Cuando es positivo, le saca los decimales y el número que toma es el menor. O sea, 456 es menor que menos 456,99. Pero cuando es negativo, toma el mayor, porque menos 456 es más grande que menos 456,99. Ojo con lo que uno necesite cuando hace estas conversiones, porque se pierde información y yo acá no sé cuál es la información valiosa para el que está haciendo el programa, si necesita que sea menos 456 o menos 457. Bueno, hasta acá vimos tipos de datos y conversiones. Espero que les haya gustado.